Bien, pocas veces nos podemos dar estos lujos como el que nos vamos a dar en minutos en Animales Sueltos. Ustedes verán la mesa, esta mesa que habitualmente utilizamos quienes estamos haciendo el programa periodísticamente hablando. Tomámela desde el Jimmy a la mesa, si se puede. Tomámela desde el Jimmy, tomámela, hacemos un paneo general. Ellos son científicos. Estaremos hablando ahora, después de la presentación que voy a hacer, con ellos tres. Esta imagen que ustedes tienen en este momento de ellos dos, no de Facundo, que es muy conocido para todos, ellos son Bruce Miller y Chris Butler. Uno es de Oxford, es de la Universidad de Oxford, es investigador, trabaja, Butler es experto en memoria y es profesor de neurología de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es una universidad que ha impactado en la historia del pensamiento humano. O sea, definitivamente, él es Chris Butler. Y Bruce Miller, que está a la derecha, en realidad a la izquierda de Butler, cuando ustedes lo ven por la pantalla, viene desde California. El profesor Miller es un estudioso, es un neurólogo, es un profesor de neurociencia que trabaja sobre la memoria. Y después también, por supuesto, acompañado por Facundo Manes. ¿Por qué es tan importante esta noche, después de esta presentación, y me voy a ir a la mesa con ellos? Porque el mundo de la ciencia tiene otra guerra. No es la guerra de los misiles ni la guerra de las bombas. No bombardean países. Tratan de bombardear, por ejemplo, el Alzheimer. Tratan de bombardear, por ejemplo, el autismo. Tratan de entender las distintas demencias desde la neurociencia. Y es la gran lucha que deberían tener todos los estados y las políticas públicas, tratar este tipo de cuestiones como problemas realmente de los estados, como problemas de cuestiones de cada uno de los países a largo plazo. Yo voy a presentar de esta manera esta noche y voy a abrir tal vez un nuevo espacio en Animales Sueltos, no en el mano a mano, dándole un buen rato a gente preclara, a gente de un conocimiento y de un estudio que ve las cosas de otra manera. Lo presentamos de esta manera y me voy a charlar con ellos tres. Esta semana tenemos en Argentina a los principales investigadores del mundo en las demencias y en su impacto a nivel global. Lo hacen en el marco de la conferencia Global Brain Health Institute en conjunto con la Fundación INECO. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar una amplia agenda de políticas públicas en torno a la salud del cerebro, la implementación de intervenciones en escala y hacer frente a las estrategias de prevención para disminuir la carga de la enfermedad a nivel mundial. Animales Sueltos recibe a Facundo Manes, presidente Fundación INECO, al Dr. Bruce Miller, director del Departamento de Neurología de la Universidad de California, y Chris Butler, profesor de Neurología de la Universidad de Oxford. Bueno, primero te agradezco, Facundo, que estés acá. Vamos a charlar un rato largo y tendido. Primero agradecerte esta noche, porque es una noche muy especial. Para mí, poder compartirla con vos y con amigos tuyos y con gente que vos admirás. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, el agradecido soy yo y somos todos nosotros. Bueno, presentemos primero al profesor Miller. Allí lo tenemos a Bruce Miller. ¿Quién es el profesor Miller? Contar un poco a la audiencia, con quién estamos acá sentados. Nos parece, es un día más, como si tuviésemos invitado a alguien de la política. Estamos hablando de una eminencia en la ciencia mundial. ¿Quién es el profesor Miller? Bueno, esta semana Argentina es la capital mundial de la neurología cognitiva, del cerebro, porque hay más de 200 investigadores de los mejores del mundo que estamos luchando contra el Alzheimer, contra la demencia en Buenos Aires, en 2 congresos importantes. Y Bruce Miller es uno de los neurólogos más influyentes del mundo, es experto en una patología, una enfermedad que es muy rara, se llama demencia frontotemporal, donde la gente cambia la personalidad, pero los aspectos cognitivos... Es profesor. Es profesor de la Universidad de California de San Francisco y dirige la Clínica de Memoria y Envejecimiento y tiene uno de los programas de neurología cognitiva más importantes del mundo, y la Universidad de California de San Francisco es el departamento de neurología número 1 en Estados Unidos. Y hoy lo tenemos a Bruce. ¿Tiene el departamento de neurología? El rankeado número 1 en Estados Unidos. Y él es el jefe de toda la clínica de memoria y de envejecimiento del departamento de neurología de la Universidad de California. Bueno, habla algo de castellano el profesor Miller. Ahora lo vamos a volver a saludar a Chris, pero primero con el profesor. Profesor, buenas noches. Y bueno, lo está viendo gran parte de Argentina. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí con usted, y yo creo que es muy importante que en Buenos Aires la gente puede oír a personas en televisión muy inteligentes que se hablan cerca del cerebro.
Es muy raro en otros países. No, no ocurre, no sucede en otros países que esto Sí. sea un programa de televisión, no se Sí, da. es muy raro y es muy importante. La gente de Argentina tiene mucha inteligencia porque ustedes se hablan de las cosas más importantes en el mundo, el cerebro. ¿De dónde lo conoce a Facundo? ¿Cómo es su relación con Facundo? No somos amigos, casi 20 años, y estudiamos parte del cerebro frontal, Facundo y yo, y Chris estudia parte de memoria. Pero estamos muy amables estar conjunto con usted. Gracias. Profesor Miller, ¿somos humanos por el lóbulo frontal? Sí, sí. This is who we are. Es parte del cerebro que dice que estamos humanos. Es muy grande en humanos, es más pequeño en otros animales. Es importante para pensar cosas muy ricas para amor a nuestros amigos. Es el parte del cerebro que allows us to empathize, to care. Que nos permite empatizar, es la parte del cerebro que nos permite El lóbulo empatizar. frontal. Sí. El arte, y ahora voy con Chris, el arte, la música, una pintura, Sí. ¿es todo desde el lóbulo central? Es muy importante. Déjame aclararte que Bruce es buena pregunta, porque Bruce es uno de los expertos mundiales en relacionar gente que tiene problemas frontales con el desarrollo de arte. ¿Podrías contar, Sí. puedes hacerlo you can speak in English and we will translate, but, Yeah. or try in Spanish. We have learned that the left side of the brain in all of us may suppress the art side, the right posterior. Aprendimos que la parte izquierda del cerebro suprime el arte, el hemisferio izquierdo suprimiría el arte. Sí, sí. ¿Y what do you find in these patients? Arte magnífico. Estamos escribiendo acerca de arte de personas que no se pueden hablar. Tiene demencia progresiva. La lengua es muy malo, pero pueden pintar Hay cosas. personas que no tenían talento artístico y luego de esta enfermedad neurológica que afecta la parte anterior del cerebro, empieza a despertar el talento artístico. Y muchos de ellos no pueden hablar. Ahora, discúlpame, siempre hay como una especie de creencia, Facundo, que los genios son locos. ¿Viste? Es una frase absolutamente simplista, pero que todo genio tiene un dejo de locura. No sé, Leonardo, Van Gogh, el propio Picasso, Dalí. ¿Hay algún tipo de relación en esto? ¿Usted lo han estudiado o no? Sí, hay muchos estudios y déjame hablarte de creatividad. Porque antes de estudiar el cerebro, yo pensaba que, bueno, iba a tener suerte en mi vida, seguramente lo has pensado vos, y antes de morirte ibas a ir caminando, iba a surgir una idea brillante. No sé si lo pensaste, Sí. porque eras vos o porque era yo, no va a pasarnos, a no ser que haya procesos previos. El primer proceso previo es preparación. Él puede hacer un experimento muy importante, o Chris también, porque son neurólogos. Vos podés hacer un programa fantástico, como espero que sea esta noche, porque tenés años de conductor. Preparación puede llevar años, el primer proceso para que surja la creatividad. El segundo proceso es incubación. Si esta noche vos no estás concentrado, por más que tenga experiencia, quizá no sale un programa maravilloso. Preparación, incubación, dale. Y luego, Estás relajarnos. hablando de un proceso artístico. Creativo. ¿Cómo surge la creativo, ¿Cómo no surge la artístico? creatividad? Porque Dale. vos me dijiste, ¿cómo es la genialidad? Y los genios tienen este proceso. O sea, Picasso no era que iba caminando y pintaba. Él estuvo décadas pintando y después estaba obsesivo, periodos de incubación para un cuadro específico, porque cuando uno tiene ideas obsesivas, esas ideas se refrescan. El pensamiento obsesivo refresca las ideas. Pero además de preparación, de incubación, viene una etapa de relajación. Cuando no hacemos nada, estamos durmiendo y surge algo. Paul McCartney escribió Yesterday soñando, porque se relajó. Y además hay que estar un poco loco. Hay que estar preparado para equivocarse, porque la gente a Hay veces... que estar preparado, incluso los genios, o sea, ustedes, no sé, les da hasta seguramente vergüenza que yo te diga genio, pero ustedes, ¿el genio no tiene miedo a equivocarse? No, es parte del proceso. Steve Jobs se equivocó 1000 veces antes del celular famoso que hizo. ¿Por qué?
porque hay que equivocarse. Nadie ha creado algo importante sin equivocarse. Nosotros hemos hecho experimento importante porque, que contribuimos, cualquier científico que ha hecho un experimento que contribuyó en algo a su campo, se ha equivocado mucho tiempo antes. Es parte del proceso creativo equivocarse y además estar un poco loco. Vamos a saludar y a recibir también. Ya lo entrevistamos junto a Facundo hace un par de años. Facundo nos permitió conocer a Chris Butler. Chris es hombre de Oxford. Chris, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. Bueno, Oxford, ¿qué es Oxford? Contale a nuestra audiencia qué es básicamente y qué pensadores han tenido en Oxford. A mí me gusta también presentar de otra manera. ¿Esto es Inglaterra? En Inglaterra, sí, es una de las universidades más antiguas del mundo. Se estableció en el siglo XIII. Más o menos. Y está formado de unos 40 colegios distintos. ¿Y qué hombres de la historia o conocidos del pensamiento humano pasaron por Oxford? Hay muchos. Pero tanto en la ciencia como en el arte, como en los idiomas, sí, hay muchísimos. ¿Podés nombrar alguno? En Cambridge tenemos a Newton. Sí, el problema, ¿sabes? Es que vos sos Cambridge, sí. Y él es Oxford. Yo soy argentino. Ustedes tienen a Newton, ¿y él a quién tiene, por ejemplo? ¿Y pero, ustedes? Yo estudié en Cambridge, entonces recién fui a Oxford, entonces hay una rivalidad entre Cambridge y Oxford que está bastante fuerte. ¿Te has puesto a estudiar la memoria? Sí. Tu especialidad es la memoria. ¿Qué estudias de la memoria? A ver, contale un poco a toda la audiencia, a todos los argentinos que te ven, Chris. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estudias en la memoria? Primero, ¿qué es la memoria? ¿Me podrías definir qué es memoria? Bueno, yo creo que la memoria es un tema muy importante para el ser humano, ¿no? La habilidad de revivir experiencias compartidas con otras personas, con familia, con amigos, y forma parte de nuestro ser, nuestra identidad personal. Y yo creo que... Sin memoria no podría haber cultura. Seguro. Y tampoco no puede haber ciencia, bueno, cualquier cosa. Tenemos que aprender de los... No habría lenguaje. Tampoco. Claro. De hecho, la memoria es casi todo lo que somos, perdón. Pero hay distintas formas de memoria y la forma que más me interesa a mí es la forma de memoria autobiográfica, que quiere decir la memoria de las experiencias que hemos tenido en la vida, no memoria para palabras ni nada. En tu lugar de estudio, en tu campo de trabajo, ¿aparece, por ejemplo, una enfermedad que en Argentina ya tiene 500.000 lamentablemente, de gente que la padece? Estoy hablando de Alzheimer. En Argentina, 500.000, 500.000 personas tienen Alzheimer. ¿Es parte del trabajo del estudio? Porque una de las características, para los que no entendemos, es el Alzheimer conlleva una falta de memoria. ¿Lo estudiás? ¿Buscan ustedes una explicación a esto? Sí, de hecho, eso es lo que hago. Más que nada en mi vida científica. La enfermedad de Alzheimer atraca a una pequeña parte del cerebro que se llama el hipocampo. Y el hipocampo en greca es un... en griego. Griego, perdón, gracias. Es un animal, ¿no? Del mar. Es el caballito de mar. Caballito de mar, eso. exactamente. Porque tiene esa forma. Y hay dos, uno izquierdo y uno El cerebro tiene derecha. dos hipocampos, hipocampo derecho e hipocampo izquierdo. Exacto. Sigamos. Exacto. Y es muy importante para la memoria. De hecho, si tiene daño al hipocampo, hay varias enfermedades que afectan al hipocampo. Si lo dañas, no tienes ningún problema con el habla, con la percepción del mundo, con la visión, con el oído, nada, con la personalidad, pero no puedes recordar lo que te ha pasado
Chris, algunos minutos atrás. vos estudias la memoria autográfica. Por ejemplo, Alejandro viene de un pueblo de Santa Fe, yo vengo de un pueblo de la provincia de Buenos Sí. Aires. Él estudia cómo se fue consolidando en nuestro cerebro las memorias de tu infancia, de tu adolescencia, de mi Esto. infancia. Y uno no puede recordar todo. De hecho, Borges escribió un cuento, Funes el Memorioso, que Funes tenía una tragedia que recordaba todo, porque es muy necesario olvidar. Sí. Y si olvidamos mucho en la vida, ¿qué recordamos? ¿Qué influye para que recordemos, en el caso de él o mío, una novia y no otra, o un momento? ¿Qué influye para ¿Qué sistema influye para que la memoria seleccione qué recuerda y qué no? exactamente, qué facilita la consolidación de la memoria? Bueno, una de las cosas más importantes es la novedad, algo que no te ha pasado antes, porque las cosas que hacemos todos los días, por ejemplo, dónde dejamos el auto, cuando fuimos a trabajar, el día siguiente no vamos a recordar dónde lo dejamos el día anterior, ¿no? Pues las cosas habituales normalmente no permanecen en nuestra memoria. ¿Y la emoción? ¿Y la emoción? Pero son las cosas de novedad o emocional, claro. Emocional no entiendo. La emoción Sí. facilita la O consolidación el de la memoria. temor. Pará. Por ejemplo, o sea, vos, lo que te movilizó emocionalmente lo recordás para siempre. ¿a dónde estabas vos cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Te En la acordás? facultad Kennedy, estudiando sociología, me había ido al baño y me enteré por un portero que pasó corriendo gritando eso. 11 de la mañana empezó a correr la noticia por acá, más o menos. Estaba en la facultad cruzando. ¿Qué hacías el día siguiente a las 10 de la mañana? No tengo la más remota idea. ¿A dónde estabas cuando te enteraste que Bergoglio fue elegido papa? Con José Pablo Feynman entrevistándolo en Radio La Red, en el estudio número 2, en la vieja Radio La Red, sobre la calle Fitzroy. ¿Qué hacías el día anterior a las 5 de la tarde? No tengo la más remota idea. Esos son ejemplos de cómo la emoción, cuando algo nos Contame dónde emociona... estaba cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses. Yo te voy a contar, estaba en la terminal de Salto, me acuerdo donde estaba sentado cuando Maradona... Yo estaba con mi tío Oscar, que estaban poniéndole soda a un vermú. Mi tío Oscar, te juro por Dios, pero te lo digo en serio. De que, Y bueno, estaba ahí en ese es un momento. ejemplo de cómo la emoción, las cosas que nos emocionan, facilitan la consolidación de la memoria. Ujú. Y Bruce estudia... Por favor, ayúdame, Bruce Facundo. estudia- Esto se trata de poder conversar entre todos. Porque esto que le estás permitiendo vos a la audiencia, Facundo es amigo, pero este gesto que tiene poder traer a dos científicos de reconocimiento mundial, se está estudiando y se trabaja sobre el estudio justamente ahora de enfermedades que afectan la memoria y trabaja Fundación INECO con ellos. Pero por favor, total, vos vas a preguntar y vas a traducir además. No, Dale. sí, Bruce dirige el Global Brain Health Institute, que es una iniciativa global para juntar científicos de todo el mundo, y por eso están en Buenos Aires, para luchar contra la demencia, contra la enfermedad de Alzheimer, que es una de las mayores problemáticas en la salud pública mundial. Si fuera un país, la enfermedad de Alzheimer, en términos económicos, sería el país número 18 del mundo. Sería, en términos económicos, más importante que Turquía. O sea que estamos frente a una nueva epidemia y me gustaría que, Bruce, nos cuentes un poco de esta iniciativa del Global Brain Health Institute y por qué Buenos Aires y por qué estás acá. Buenos Aires, porque Facundo está aquí No, y no. es muy famoso, es verdad. Y neurología aquí es el mejor del mundo. No. Pero también creemos que podemos prevenir demencia. Ni todo, pero casi mitad, tercero, sí podemos vivir mejor. Y si tenemos problemas sociales, que puede prevenir cosas como alta presión, que personas no son muy gordos, que no fuman, que hacen ejercicio, que no hay trauma al cerebro. Hay muchas cosas. ¿Se podría prevenir el Alzheimer? Una parte, Una un porcentaje. Casi un tercero, sí. 30% de los factores Sí. del Alzheimer son prevenibles. Y en, no Argentina, pero en países de América del Sur, donde hay personas muy pobres, que they don't have access to these prevention measures, the prevalence is enormous. En países latinoamericanos, e inclusive en la Argentina, que hay mucha pobreza, lamentablemente,
personas que no tienen acceso a todas estas medidas de prevención, como la educación. La educación protege el cerebro, como comer saludablemente, nutrirse bien, hacer ejercicio, vida social. La prevalencia de Alzheimer aumenta y de demencia aumenta. O Ahí sea voy a que pedirte- hay una parte que es genética, que no es prevenible, pero hay una parte de factores de riesgo modificables que se puede trabajar. Me gustaría que me ayudes con esta pregunta, te voy a hacer a vos, que la compartas con el profesor Miller. Chris entiende perfecto el castellano, pero le voy a agregar una dosis de argentinidad. Y me ayudes a pelotearlo con ellos, sobre todo con Miller, o con Chris, por supuesto. Te quiero preguntar sobre tecnología versus memoria. Y vamos al recuerdo de calles. Los que tenemos 40 y pico como yo llegué a Buenos Aires y los primeros 10 años de mi vida para recordar una calle no me quedaba otra que memorizarla hasta que descubrí que había una guía Filcar. Luego de la guía Filcar vino el GPS y luego el GPS, el celular o el Google Map. Hoy no pienso un instante, es más, coloco el Google Map para volver a mi casa. Sé dónde vivo, pero lo coloco. Total, y entonces, ¿hasta dónde la tecnología no empieza a adormecerme el recuerdo o tener que mantener un conocimiento? Te pregunto porque los saltos de evolución de la raza humana son de cientos de miles de años. No sé si no vamos a empezar a transitar desde ahora, por los próximos 100, 200, 300 mil años, una capacidad de pérdida de memoria para esas cosas. Excelente pregunta, excelente punto. Do you get it? It's about technology and the brain. Is Google affecting our memory? GPS affecting our memory? Is GPS affecting our memory? Hay palabra neurodiversity. Neurodiversidad. Neurodiversidad. Y cada persona es un poco diferente. Yo creo que algunas personas Google ayuda mucho. Otras, tal vez, que pasa todo el tiempo en computer y no está pensando, todo el tiempo está jugando. Yo creo que no es bueno, es malo. I think this will eventually be a cause of progressive dementia. Él piensa que, como dijo, que estar todo el día en la computadora sin pensar y bueno, no es bueno y que eventualmente es un tema muy importante para que los científicos aporten a las políticas públicas, ¿no? Y Chris, ¿qué opinas de ¿Qué este pensás tema? vos de eso, Chris? A ver, del uso de la tecnología no te termina quitando entrenamiento mental o cerebral. Bueno, yo creo que siempre somos muy perezosos como seres humanos. Siempre hemos utilizado cosas fuera de nosotros para ayudarnos a pensar. Desde el abacus. El abaco, ¿sí? Para contarse. Y tanto como otras personas, ¿no? Vivir en pareja es vivir con una memoria ajena. Yo comparto, ¿no? Es verdad. Es muy bueno. Sí, ¿no? Hay una parte de mi vida que está como fuera de mi cuerpo. Extendida. Que es extendida. Se llama la cognición extendida. Y yo creo que a ver si lo puedo traducir, pero nuestros, a ver, ¿cómo es en inglés? Say it in English. I'm trying to remember how it is. Our brains make the world smart so that we can be dumb in peace. Nuestros cerebros hacen el mundo inteligente para que nosotros estemos estúpidos en paz. Muy, muy bueno. Nuestro cerebro Excellent. hace en el mundo comprensible e inteligente para que nosotros estemos tontos y en paz. Sí, entonces en paz. Te voy a decir un poco lo que yo opino. Ya habló Bruce, habló Chris. Te voy a decir qué opino yo de esta pregunta, para mí clave que hiciste. Para mí hay dos temas. La tecnología es fantástica. Estamos llegando a muchos países de Sudamérica, a Chile, a Paraguay, a toda Argentina. Por la tecnología, gente está aprendiendo del cerebro, está aprendiendo quiénes son Bruce y Chris, dos científicos de primer nivel. Mandamos un WhatsApp, nos comunicamos. La tecnología es fantástica, pero usada en exceso nos crea un costo cerebral. La multitarea, vivir permanentemente WhatsApp, Twitter, Facebook, email, teléfono, computadora, nos baja el coeficiente intelectual. Algunos puntos nos estresa más y nos hace rendir menos.
Y no va a reemplazar Google el abrazo que me di con mi hijo recién antes de venir acá. O sea, Google puede reemplazar en mi memoria la cantidad de habitantes que tiene Montevideo, pero ¿para qué quiero saber si yo puedo buscar la memoria o la gente que vive en Montevideo en Google? Lo que no va a reemplazar Google es, para mí, lo que vamos a volver los seres humanos, es a estar juntos, porque nosotros somos seres sociales y vamos a estar, para mí, en el futuro cada vez más unidos por otras personas, porque esta charla, aunque no te guste lo que estoy diciendo, en vos está descargando, estamos frente a frente, al lado, neurotransmisores como la vasopresina que tienen que ver con la confianza, como la dopamina con el placer, y eso no pasa por las redes, por el teléfono, por la computadora. O sea que yo creo que va a haber un gran avance en la tecnología, que es bueno para hacer cosas, pero vamos a vivir cada vez más enfocados en otros seres humanos. Y además yo creo que como especie estamos evolucionando, porque la pregunta es, ¿está evolucionando la especie humana? Yo pienso que sí, que estamos evolucionando. ¿Vos crees que está evolucionando la especie humana? Y lo vamos a publicar con Mateo en el próximo libro en 10 días. Le voy a preguntar a ellos dos, Le voy a preguntar a ellos dos. Y yo creo que una evolución que va a pasar de nuestra especie, en mi opinión, eso es algo debatible, es que va a haber, y ya hay seres humanos, en el cual hay fusión de lo biológico con lo digital. O sea, hay seres humanos que ya tienen chips en su cerebro. No entiendo eso. Bueno, yo creo que... No chips, no a lo Durán Barba que me dijo que ya podía haber tecnología que me hiciera entender chino. Vos me preguntaste eso. Yo entendí que él decía que se puede meter algo, una nanopartícula en la sangre hoy y que uno puede hablar varios idiomas. Eso no pasa hoy. Y no hay indicios de que pueda pasar que alguien inyecte algo chiquitito en la sangre y uno hable varios idiomas. Lo que sí pasa hoy es que ya hay pacientes con enfermedad de Parkinson o con otras patologías que tienen tecnología en el cerebro que es modulada externamente y que afecta la función cerebral. Y yo creo que vamos a evolucionar, que no es algo de ciencia ficción pensar, por ejemplo, no pasa hoy, pero no es ciencia ficción pensar que un neurocirujano esté en unas décadas, no pasa ahora, pero no es ciencia ficción pensar esto, que un neurocirujano esté operando el cerebro y que en un momento tenga que decidir, corto acá o corto acá. Y hay mucha literatura científica, trabajos científicos en todo el mundo, que él no puede parar la cirugía e ir a leer todos los trabajos científicos, pero posiblemente tenga un chip o una información conectada a su cerebro, en inglés se llama Brain-Computer Interface, la interconexión entre la computadora y la máquina. Interfase entre la computadora y la máquina. Y que en un segundo el cirujano diga, ¿qué hago? Y entonces, en unos segundos, la información de 10.000 trabajos científicos esté disponible para él y que él decida, pero que tenga el dato de la inteligencia artificial. O sea, que pueda cotejar en ese momento que tiene que suturar o no, o cortar una arteria o lo que sea en el momento. Está operando un cerebro que, bueno, eso pasa hoy en los cómics, pasa con uno de los... Eso no se puede no pasa hoy, pero yo podría pasar. Sí, y lo que pasa hoy es que ya hay gente, por ejemplo, lo que pasa hoy es que hay una... perdón que estoy tomando mucho tiempo, ahora voy a hablar de ustedes, pero esto es fascinante. Hay personas con enfermedad cerebral. Por ejemplo, el cerebelo o pequeño cerebro es un órgano que tenemos acá atrás y a veces hay lesiones ahí que impiden, o en el tronco cerebral, que impiden que la gente mueva los músculos, que queden cuadriplégicos sin poder mover los miembros, pero que cognitivamente estén intactos, que puedan pensar, hablar. Y hoy hay electrodos, grillas de electrodos, esto pasa hoy. Imagínate una persona que está cuadriplégica, que no puede mover los miembros. Lo hemos visto y lo has contado vos. Y tiene un electrodo, y la persona piensa, el electrodo capta, decodifica un software, la actividad neuronal, y por ese pensamiento se puede mover un brazo robótico. Ahora, esto se usa, y todos aplaudimos, cuando se usa para el bien, para ayudar a pacientes. Pero ¿qué pasa si se usa para el mal? Ahí voy, y vos me vas a ayudar con Miller, porque lo vas a traducir al inglés. Pero le voy a preguntar a Chris, a Adler, que Chris es uno de los dos científicos que tenemos esta noche. Él es de California, Chris es de Oxford. Han venido por neurociencia, han venido a trabajar sobre justamente la pérdida de memoria, enfermedades como el Alzheimer, degenerativas como el Parkinson. Lo vamos a charlar un ratito más con ellos. Pero a ver, ellos, así como ustedes los están viendo, hay un escritor de ciencia ficción que se llamó Stanislas Lem, que es un poco el Julio Verne de esta época. Falleció hace unos años y escribió un libro justamente hablando hacia dónde podría ir la tecnología, incluso en las guerras, pensando que no descartaba que en unos cientos o unos miles de años el hombre tenga la capacidad de apagar y prender estrellas.
o sea, que sea estrellicida y que pudiera destruir mundos a través de prender o apagar un sol. Esto lo plantea Lem en un libro que si pueden ir a buscarlo mañana, creo que está en internet. Pero vamos a hablar de la ética. Cris, vos trabajás, recién me contaste o le contaste a la audiencia que hay dos hipocampos, derecho e izquierdo, que actúan sobre el recuerdo. ¿Qué ocurriría si yo utilizo a una persona para matar o utilizo a una persona para robar y luego altero sus hipocampos y les quito el recuerdo? O sea, ¿dónde está? Pues ustedes son como Niels Bohr, que comenzó a trabajar sobre la fusión nuclear y luego eso fueron 2 bombas sobre Nagasaki y Hiroshima. Entonces, ¿cuál es tu ética? ¿Dónde está tú? ¿Dónde te parás? ¿Cómo trabajás en tu ciencia con la ética? ¿Cómo haces a trabajar sabiendo que tal vez lo que estás estudiando en unos años sea utilizado para el mal? Bueno, yo creo que la ética es una parte de la educación médica que falta mucho. Yo creo que debería estar, no sé cómo es aquí en Argentina, pero en Inglaterra, no sé en Estados Unidos, pero yo creo que los médicos deberían estar bien formados en la ética. Y precisamente porque tienen en el futuro van a tener este poder. O sea, no sabes cuál es el crecimiento de la neurociencia y en lo que podría ser aplicado. No. Vos trabajás para luchar contra el Alzheimer, pero tus conocimientos podrían ser aplicados dentro de muchos años para un arma. Perdón, Ale. DARPA... Ayúdame con Cris, ¿eh? Sí, pero con Bruce, perdón. Pero DARPA es un organismo tecnológico y científico que tiene mucho link o pertenece al Departamento de Defensa americano. Y hoy DARPA, del Departamento de Defensa americano, está invirtiendo en neurociencia. O sea, que ya está pasando esto que vos decís, que se está investigando en neurociencia y esto se puede aplicar en guerras, se puede aplicar para quizás controlar al enemigo en el futuro o para potenciar la mente de los soldados. O sea que confirmo y reafirmo lo que dice Cris, necesitamos no solo ética en los médicos, sino ética en cómo vamos a usar la neurociencia en el futuro, porque nosotros trabajamos y todos los neurólogos que estamos acá y científicos, y para el bien, para ayudar a los pacientes con Alzheimer, para ayudar a la gente que se recupere de los accidentes vasculares, del traumatismo del cráneo, pero esa información, como bien decís vos, ya se está pensando para futuras guerras o para modificar o modular o hackear la mente del adversario. ¿Cuál es tu mirada, Bruce? Sí, yo creo que hay partes del cerebro que no usamos. En nuestra sociedad, personas no tienen empático. Es muy importante, es una parte del cerebro that allows us to survive as humans. We can grow this part of the brain or we can shrink it. We can make this part of the brain stronger so that we love other people, are altruistic, care about what happens to humanity. Or we can devise clever strategies to destroy the earth. Lo que dice Bruce, que hay procesos cerebrales que no usamos como deberíamos, que por ejemplo la empatía. La empatía es la habilidad cerebral para imaginar qué está pensando el otro, incluso para sentir lo que siente el otro. Y lo que plantea Bruce es que podemos o desarrollar la empatía o disminuir el proceso empático. Y el mundo necesita que usemos más la empatía. Y ese es un proceso cerebral que debemos usar cada vez más. Y también el altruismo es otro proceso cerebral. El altruismo genera recompensa en el cerebro. La persona que es altruista, vos, por ejemplo, que diste este programa a la ciencia, la verdad que sos altruista porque le das a los científicos y te sentís bien. El altruismo, cuando alguien ayuda a algo, se siente bien. Eso siempre lo reconoces vos, que el que hace algo bueno tiene como una sensación de bienestar interna. Sí, yo pienso que la Madre Teresa de Calcuta fue la persona más feliz de la vida porque vivió ayudando. Y cuando uno... mira, y esto tiene que ver con una reflexión de nuestra sociedad. Los televidentes pueden ver, si son curiosos, si quieren ir a YouTube, pongan el zoológico de Chicago, gorila y bebé. Y van a ver que hace unos años un bebé cayó en la jaula de los gorilas y podría ser atacado por otros gorilas. Y una mamá gorila, una gorila hembra, que estaba con un gorilita atrás,
lo fue a proteger al bebé y lo llevó a la puerta para que los guardias agarren el bebé. O sea ¿Eso pasó? Eso lo pueden ver en YouTube. Pongan gorila, zoológico de Chicago y bebé. ¿Qué dice esto? Que el altruismo está en otras especies de lo que vemos. Si cualquier ser humano ve a alguien que no puede comer, le vamos a dar algo para comer. O si alguien se está ahogando, aunque no sepamos nadar, vamos a intentar agarrarlo. Pero los seres humanos somos los únicos que podemos ser altruistas por lo que no vemos. O sea, con otras especies compartimos ser altruistas con lo que vemos, como los gorilas. Ve a alguien sufriendo y lo protege. Pero los humanos podemos ser altruistas de cosas que no vemos. Y eso no lo puede hacer ninguna otra especie. Por ejemplo, en la Argentina la educación pública. En 1869 este país tenía 78% de analfabetos. Y unos locos que hicieron la educación pública no vieron a Favaloro, a Jusey, a Leloir, los premios Nobel argentinos, pero pensaron un altruismo de lo que no vieron. Y eso es único y humano. Los humanos tenemos un altruismo para hacer cosas altruistas que no vamos a ver. Y eso nos diferencia de otras especies. Lo que tiene Manes, lo que tiene Fundación INECO y lo que tiene Facundo es que nos permite que esta noche tengamos en televisión a Chris Butler y a Bruce Miller. Entonces, cuando Facundo intenta y habla de un país que tiene que salir adelante desde la educación, nos permite también conocer a este tipo de científicos. Entonces ahora voy a olvidarme un instante, por un instante de la neurociencia y preguntarles a ellos por su educación. Profesor Miller, ¿cómo se formó usted? Nosotros en Argentina estamos en un permanente debate sobre la educación, que estamos saliendo de un mundo, el planeta va hacia un lugar en educación y nosotros estamos como quedándonos, estamos perdiendo día a día. ¿Cómo fue su formación? Cuente, ¿cómo se forma una persona como usted? ¿Usted fue a un colegio del Estado, de Estados Unidos? ¿Cómo fue? Cuénteme un poco. ¿Y qué considera usted por educación? He's asking about your education, your school and university, and the importance of science and knowledge in the society. Sí, sabemos que si no puede leer, si tiene menos de 4 años de educación, is much more likely that you will develop a dementia. So it is very, very important that we get a good education for our children, that they are taught about the world, they are taught to read, to use their hands with mechanical objects. But most important, I think, as part of the education, it is critical that they begin to learn about others and to care about others and to understand that we live in a society together. So I wasn't a very serious student when I was growing up. Translate. Él dice que es tan importante la educación que si chicos no tienen educación, chiquitos de 4 o 10 años no tienen educación, van a tener más riesgo en su vida de tener Alzheimer u otras demencias. Pero además, pero mira lo que está diciendo, es importante, claro, esto es un contexto que se debatió mucho en el Congreso que estamos en Buenos Aires ahora con todos ellos, que la educación es un factor que protege al cerebro. La educación genera más conexiones cerebrales, es un factor de reserva, que llamamos reserva cognitiva. Y lo que seguía diciendo Bruce es que los chicos además tienen que aprender sobre cómo es el mundo, sobre el afecto y sobre los otros, que no solo tienen que aprender sobre usar objetos mecánicos, sino también de los seres humanos, no solo de su área, sino de todo el mundo. Y ahora iba a hablar de la educación de él específicamente. Estudié inglés y escribí yo primero. Y asking about my education. Yes. Y después estoy médico. Pero primero estudié historia, antropología, literatura. Y yo creo que es muy importante para doctores y ciencia también. Es primera cosa que tenemos que saber. Si no sabemos la ciencia es mucho menos. Profesor Butler, a mí me interesa mucho, Chris, yo te siento como amigo ya de nuestro programa. A mí me gusta que una persona como vos le cuente a la audiencia cómo se formó. ¿Cómo es tu vida de estudiante? ¿Venís de un colegio público? ¿Seguiste una universidad? ¿Cómo descubriste la ciencia? ¿Cómo fue? Bueno, nací en una pequeña aldea en Inglaterra. ¿Cómo se llama? Que se llama Frittenden. Tiene una sola tienda, una iglesia y una escuela pequeñita.
Y ahí fui hasta los 11 años y después fui a un colegio mucho más grande, pero público. Pero un muy buen colegio. Un donde colegio que era gratis. Gratis, free. sí, claro. ¿Qué te influyó? Fue Claro, un los profesores. Ahí voy, a eso te Claro. porque acá estamos todo el tiempo con el debate de cómo tienen que ser los docentes, los profesores. Estás sentado, sos un investigador mundial. ¿Qué te influyó? ¿Te influyó la escuela o un día te influyó un profesor o dos profesores? ¿Quién te hizo enamorar de la ciencia? ¿Cómo fue? Yo no puedo identificar a una sola persona, pero seguro que tenían varios profesores muy inteligentes, pero también que podían ponerse al lugar del estudiante, entender bien sus dones, sus intereses y no obligarlo a hacer tal cosa, pero ¿qué te interesa a ti? Y esto vamos a hacer crecer, ¿no? Y bueno, tuve una profesora muy bonita de biología que me ¿Viste cómo la emoción? recuerdo muy bien. ¿Viste cómo la emoción? Sí. Esto es empírico, Mirá, ¿te das cuenta? ¿Te puedo agregar algo? Sí. Porque lo que dice Alejandro es cierto. Acá en la Argentina estamos a veces, en cierta manera, discutiendo temas que gran parte del mundo desarrollado discute y nosotros no discutimos. Pero una de las cosas que me da más envidia cuando voy a visitarlos a ellos, a Europa o Estados Unidos, viajar, es que todavía hay sociedades, las sociedades desarrolladas, donde los jóvenes piensan que garpa estudiar. O sea, con todos los problemas que tiene Estados Unidos. Explicarle lo que es GARPA al profesor Miller. If you study, you are more likely to Traducíselo do al... well in your life. En Argentina, bueno, aquí en la Argentina, los chicos, hay un estudio que yo siempre nombro, que lo hizo la Universidad de Palermo, que muestra que los jóvenes en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en gran mayoría, una gran parte, piensan que el ascenso social y la movilidad social acá es por el acomodo y la corrupción. Entonces, por más que traigamos, en mi opinión, el sistema finlandés de educación acá, si vos tenés una sociedad que los jóvenes no piensan, porque no tienen ejemplos, de que la educación lo va a llevar a tener una mejor calidad de vida, ayudar a los demás, por más que tengamos una buena educación, si no hay ejemplos, porque el cerebro humano básicamente aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Facundo, llevamos casi 40 minutos de charla, tenemos que empezar a cerrar el programa. Por esto yo siempre digo que Manes es necesario en un sistema sistema político, no sé, la palabra política le va a sonar fuerte a Facundo, pero una persona como Facundo Manes es necesaria para Argentina. Y lo digo públicamente, lo digo al aire, lo digo mirando a cámara. O sea, él no tiene por qué hacer esto, y sin embargo lo hace. Trae al profesor Miller, trae a Chris Butler, genera un congreso de neurociencia en Argentina, nos abre al mundo. Entonces, y también agradecerle a Facundo, al profesor Manes, que esté esta noche aquí. Realmente es nada, no hay manera de agradecerle. No te vayas, dame un segundo y los despido y que me cuenten para qué están acá, qué van a hacer en Argentina. Hay algo que ustedes no pueden hacer y que espero que no lo hagan nunca. Lograr que se lean los pensamientos. Rompen la mitad de las parejas en el planeta. No porque estés en un renuncio, simplemente porque por ahí estás hinchado las pelotas de un lado del otro y lo estás pensando. ¿Qué estás pensando de mí? Eso no lo pueden hacer. He's worried about mind reading. Señores y señores, pequeño corte, nos despedimos con esta mesa de lujo. Facundo Manes, Chris Butler, él es científico, profesor de la Universidad de Oxford, y Bruce Miller, viene desde California. Esta semana en Argentina están los principales investigadores del mundo en temas o en demencias y en su impacto a nivel global. ¿Quién? Facundo Manes, este hombre. Aquí lo ven, siempre humilde, tan tranquilo en su vida, en su andar, que nos permite abrirnos al mundo y conocer esta clase de científicos. Un minutito y ya nos despedimos.
Placer, profesor Miller, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Qué bueno estar aquí. Bienvenido, profesor. Gracias. Gracias, Cris. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, y Queremos- a Argentina, a Buenos Aires y a Facundo para la bienvenida que nos ha dado. ¿Podré conocer Oxford? Quiero recorrer Oxford. ¿Me Bienvenido abren las cuando puertas? ¿Sí? Sí, seguro. Gracias, Cris. Te invito. Enorme placer tenerte. Facundo, amigo, gracias, querido. No, gracias a vos, un placer. Gracias, Facu. Sos muy generoso con la ciencia y Estás con el loco, conocimiento. vos. Para mí esto es crecer a tu lado y al lado de ellos. Gracias por todo, gracias América por permitirnos hacer esto también. Un programa como este, diferente, distinto. Gracias a mis compañeros, nos vemos, descansen, nos vemos el lunes si Dios quiere. Chau.